Empecé, me olvidaron mis audífonos. Sí. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un segundito, por favor. Esto de cambiar del centro de operaciones, la verdad, sí, hacia uno correr y más en un día tan especial como lo es hoy el Día del Cariño. Muy buenas tardes nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos. Un gusto nuevamente por acá de parte de su servidor, su docente. Mi nombre es Marlon López, docente de la sección C del curso de Derecho Procesal del Trabajo, el número 1. En esta oportunidad, pues, por bendición de Dios, acá transmitiendo desde el seno de mi hogar, dándoles la más cordial bienvenida, deseándoles que este día haya sido de bendición para sus vidas, en sus hogares, en sus trabajos, que pues la pasen súper bien con sus seres queridos. Se ha materializado y comercializado mucho este día y pues siempre es bonito dar un detalle o recibir un detalle, pero también debemos de ser sensatos y no endeudarnos o no caer en el consumismo, en cuestiones que a la larga por ahí nos dejan a veces afectados económicamente. Ya de por sí pues ya nuestras finanzas se han visto afectadas y pues ahí sí que hay cositas y detalles bien pequeños que digamos eh, pueden materialmente tal vez no significar mucho, pero emocionalmente y el afecto con el que se dan las cosas, compartir un detallito, compartir, qué sé yo, algo tan especial con el ser amado, con la esposa, el esposo, los hijos, los papás, son cosas bien, bien especiales y pues este día es propicio para ello y deseándoles infinitas bendiciones a ustedes en sus hogares, que la pasen súper bien, que estén bien, con la bendición de Dios. Les cuento que bendito mi Padre Dios, el día de hoy mi hermano ya se hizo su prueba y ha superado ya esta ingrata enfermedad, ya salió negativo, portador del virus, y pues escuchaba ahí sí que él pues estuvo con algunas dificultades en los últimos días, pero pues ahí sí que gracias a Dios ha ido superándolas y ahí sí que gracias a Dios de que él ya podrá estar junto con su esposa, sus hijas y echarle ganas, ¿no? Y seguir adelante en su vida y a todos y cada uno quienes vayan superando esta enfermedad, pues también ahí sí que hay que darle gracias a Dios por esa oportunidad que tenemos de ir superando y estando con nuestros seres queridos, porque ahí sí que este encierro de 10, 12, 14 días que le dejan a uno, cuando uno sale positivo, pues ahí sí que es tan bueno, es difícil. Yo cuando pues me tocó que estar, pues conté siempre con la presencia de mis hijos, de mi esposa, y pues eso quiera que no a uno lo motiva a salir adelante, no es como estar uno encerrado solo, decir, pues lamentablemente a mi hermano le tocó así, pero pues ahí sí que el carácter también se va formando por medio de estas pruebas, de estas situaciones que se van dando y pues, repito, pues gracias a Dios él nos comunicó hoy que ya había dado negativo a su prueba de COVID y pues ahí sí que a seguir adelante. Y igual pues ahí sí que para todos que están en esta batalla, ánimo, hay que seguir adelante. Hoy escuchaba, hoy en Emisoras Unidas, un médico curioso, especial en sus declaraciones, pues hablaba sobre el tema de que hasta cierto punto, y no deja de tener razón, pues ahí sí que cuando uno le da una enfermedad, pues obviamente te crean anticuerpos, se genera tu sistema inmunológico, de igual manera se va adaptando a estas situaciones y hay, y hay pues organismos más fortalecidos. Pues estaba viendo el médico que pues ahí sí que palabras de él, que por bendición de Dios pues ha venido esta nueva variante, una variante que hasta cierto punto, palabras de él, pues el efecto en el sistema inmunológico es muy positivo, se fortalece y en palabras de él, pues quien padezca de Omicron, de esta variante de coronavirus
denominada Omicron, ya no padecerá ya no volverá a pasar otra variante, ya no, es decir, como que su sistema inmunológico se va a ver tan fortalecido que ya el virus ya no le va a afectar. Entonces, imagínense, así que, y todo esto viene por el tema de los niños, que todavía, pues hasta cierto punto no hay vacunas. Él mencionaba que el tema de las vacunas en los niños no es tan indispensable. Él mencionaba que había que cuidar más a los adultos mayores o personas que tienen alguna denominada comorbilidad, que son personas diabéticas, hipertensas o personas que han sufrido de algún accidente cerebrovascular, pues que son personas que están en situación un poco más vulnerable que el resto. Entonces él expresaba en Emisoras Unidas, pues, valga la propaganda, esta emisora, que con respeto que se merecen ellos o cualquier otro medio, pues de alguna forma mencionaba este médico, interesante, ahí sí que miren parte de lo que se va, y él incluso mencionaba de que antes de que una persona vaya a hacerse una prueba, vaya a vacunarse, es necesario que se haga una prueba, no sé, no recuerdo el nombre, que mida cuál es su nivel inmunológico y que si su sistema inmunológico, él mencionaba que habían pruebas que pueden determinar si realmente, si nuestro sistema inmunológico necesita o no la vacuna, porque puede ser que nuestro sistema ya esté, que incluso mencionaba él, suele darse de que hay personas que puedan padecer o hayan padecido de alguna variante del coronavirus y que no se dieron cuenta y que nunca se enteraron. Entonces, él mencionaba que era importante hacerse y que por ese hecho, y que pues, obviamente producto de tener un sistema inmunológico fuerte, pues no tuvieron mayor molestia, hasta más allá de algún medio, como decimos comúnmente, un resfrío, una tapazón de nariz común, ¿no? Él mencionaba que son signos que pueden darse, que pueden evidenciarse en personas que hayan sido portadoras del COVID, pero que superaron esta enfermedad y que sin necesidad de medicamentos su cuerpo se adaptó, combatió el virus y lo eliminó naturalmente. Entonces, incluso él mencionaba de que esta nueva variante, pues va dando estas luces en torno a cómo puede darse, cómo puede superarse cómo puede superarse esta enfermedad. Entonces, todo esto se los comparto porque, pues, gracias a Dios, ya mi hermano, como les mencionaba, ha ido superando esta enfermedad y pues ahí sí que bendición de Dios de que ya esté bien y recuperándose, ¿no? Igual, un saludo a todos y cada uno de ustedes en sus hogares. Bueno, hoy nos toca, siguiendo con el tema de los principios, en la última clase empezamos a abordar algunos temas especiales sobre los principios y hablamos y concluimos la clase hablando sobre las reglas mediante las cuales se manifiesta el principio protectorio. Les hablaba yo y yo pues, suelo generalmente pedir una disculpa, perdón, en torno a por qué invierto yo mucho tiempo en el tema de los principios. Lo he mencionado, lo sostengo y lo seguiré manteniendo. Saludcita por el cafecito de la tarde. Pues les hablaba sobre la importancia que para entender, comprender y orientar adecuadamente la aplicación del derecho del trabajo, los principios pues juegan un papel muy importante en torno a esa orientación para todos, no solo para ustedes como futuros profesionales del derecho, sino que también para los que estamos incluso ya inmersos en el ámbito jurídico, para nosotros los jueces, para aquí dice que está licenciado, que no le merece un juez de trabajo, ha impedido, bueno, por ahí hablaremos más adelante. Al final de cuentas, de alguna forma, yo insisto en el tema de la importancia que tiene comprender y no solo repetir como que somos una repetidora, repetir conceptos o repetir palabras, no, debemos de entender y comprender la dimensión que tienen y la importancia que tienen los principios en el derecho del trabajo, tanto a nivel sustantivo como a nivel adjetivo o procesal. Pues concluimos nuestra sesión pasada hablando del principio de las reglas en que se manifiesta el principio protectorio, hablamos de las reglas del indubio pro operario, de la regla de la aplicación de la norma más favorable y de la regla de la condición más beneficiosa. Hoy seguiremos abordando el tema de los principios y hablaremos del principio de
Saludos chicos, chicas. Del principio de irrenunciabilidad de derechos. Discúlpenme un segundito. Se me había olvidado mi constitución, perdón. Por eso tuve que salir un poquito acá de escena. Ok, aquí estamos. Bueno. El tema de la irrenunciabilidad de derechos va de la mano, recuerden ustedes que algo en lo que he insistido y he ahondado en torno a la constitucionalización que se da de los derechos laborales, es decir, o sea, la introducción de en su caso, ¿cómo decirlo? En una norma de rango, porque antes, recuerda, antes existía mucho ese parámetro. De hecho, en la actualidad algunos autores manifiestan esa tendencia en torno a evidenciar el rango de las normas en materia laboral. Yo he insistido y les comparto esto. Ustedes en su camino profesional, muchachos, van a ir adquiriendo, fortaleciendo, formándose un criterio. Mi responsabilidad como docente es orientarlo en torno a esa formación de ese criterio, darle los insumos que permitan a ustedes como futuros profesionales del derecho y en el ramo laboral, pues darle los insumos para que sean unos excelentes aplicadores de la norma laboral en cualquiera de los escenarios que les corresponda hacer. Hablando del principio de irrenunciabilidad de derechos, este está de la mano, repito, con una norma constitucional, en este caso el artículo 106 de la Constitución, y si me lo permiten también me recuerdo que en la lectura de la semana pasada, ahorita les voy a decir, ok, en la literal B del cuarto considerando también advertimos y encontramos ese sustento jurídico para este principio de irrenunciabilidad. Vamos al contenido del material que les he dado, que les di, y en este cito lo siguiente. El principio de irrenunciabilidad de derechos busca evitar que el trabajador forzado por una situación social y económicamente desventajosa frente a su empleador, acepte estipulaciones que impliquen renuncias y para ello excluye la validez de toda convención de parte que suprima o reduzca los derechos previstos en las normas legales, estatutos profesionales o convenciones colectivas. Dicho en palabras sencillas y comprensibles, advirtamos algo. Lo he mencionado y es de que el trabajador, ante la necesidad de obtener una fuente de ingresos que permita su subsistencia, va a aceptar cualquier cosa. Y yo como juez, créanme, lo he visto, les he compartido ejemplos de abogados que con un total descaro y desconocimiento, no podemos alegar desconocimiento ante la ley, pero sí con un total descaro vienen y pretenden introducir en los procesos para análisis del juez, para una discusión a través de un fallo, de una sentencia, introducir aspectos o situaciones que implican o evidencian esa renuncia de esos derechos. Y acá este principio advierte y está amparado en la literal B del cuarto considerando el Código de Trabajo. Vamos a leer la parte en que nos interesa. Dice, el derecho de trabajo, ojo, hablamos en general, por eso me gusta, por eso reitero algo acá, que estos principios, que si bien es cierto, muchos tratadistas los enfocan en aspectos netamente sustantivos, pues veamos que acá, que este cuarto considerando, este primer párrafo, este primer trozo que he leído, no hace diferenciación en que si solo son derechos sustantivos o adjetivos o procesales. Entonces veamos acá, dice, el derecho del trabajo constituye un mínimo de garantías sociales protectoras del trabajador irrenunciables únicamente para este. O sea, los derechos son irrenunciables solo para el trabajador. Por lo tanto,
En contraposición, los derechos establecidos en el Código de Trabajo para un patrono, él puede renunciarlos, si él lo desea. ¿Sí? Bueno. Dice, y llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica, lo leímos la semana pasada, cuando hablamos de esa progresividad. Dice, dinámica evidencia obviamente una evolución progresiva de los derechos, dice, en estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa patronal, etcétera, etcétera. El 106 constitucional, si gustan ustedes a esta literal B de cuarto considerando, póngale un llamado y díganle ver artículo 106 constitucional. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores. Punto y seguir. Y bueno, aquí hay una coma, pero digo punto. Punto que para lo que a nosotros nos interesa es ese párrafo. Dice, los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores. Vean algo interesante, muchachos. Vean qué interesante esto. Por eso es de que yo en lo particular, y repito, en lo particular, y quiero que por ahí comprendan por qué lo hago. Yo en lo particular, o sea, no porque no importa la Constitución, ven, la Constitución importa muchísimo, nos da parámetros, pero advierto yo que hay normas que contienen y en aplicación de aquella regla del principio protectorio que señala que vamos a aplicar la regla más favorable. Vean, comparen este párrafo, este primer párrafo del 106, los derechos consignados en esta sección, o sea, en esa sección, es el cuarto considerando el Código de Trabajo, Ana. Literal B, cuarto considerando el Código de Trabajo. Vean el 106 constitucional dice, los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Este último párrafo es producto de nuestro próximo semestre. Vean esto acá. Y aquí es donde se complementa esta segunda parte del texto que yo les transcribí en las diapositivas que les compartí. Veamos acá. Regresemos a las diapositivas. Dice, el principio de irrenunciabilidad de derechos busca evitar que el trabajador, forzado por una situación social y económicamente desventajosa frente a su empleador, acepte estipulaciones que impliquen renuncias. O sea, aquí hablamos de que es irrenunciable. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Y si le ponen a firmar un documento que diga, como pasó en el juicio que les mencionaba, en ese documento me presentó el abogado como prueba un recibo donde decía que el trabajador solo recibía el 50% del aguinaldo y que el trabajador por su propia voluntad renunciaba al otro 50%. O sea, yo les menciono, o sea, de verdad, rayaba en el descaro, rayaba en lo inaceptable definitivamente, porque, ojo, y acá vamos a esta segunda parte que quería compartirles, dice, y para ello excluye la validez de toda convención de parte que suprima o reduzca los derechos previstos en las normas legales, punto. Vamos a esta parte. ¿Y cómo entendemos este parrafito? Segundo párrafo del 106. Serán nulas ipso iure, o sea, de pleno derecho, de que porque si así nacieron, así se mueren, así se murieron, o sea, no, nacieron muertas, digámoslo así. Y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio u otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación o limitación de los derechos reconocidos en favor de los trabajadores. Vean aquí, vean cómo la Constitución pareciera como que se contradijera, porque al principio, vean el primer párrafo del 106, solo hace referencia a los derechos de esa sección, ¿sí? Pero ahora bien, vean el segundo párrafo, amplía el espectro. ¿Por qué razón? Porque señala, dice, o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. Vean, en este último párrafo pareciera como que se genera una cierta contradicción, pero no, la Constitución busca protegerse en primero a ella,
pero luego también busca proteger en materia laboral, así es, y en materia de derechos fundamentales, no lo olviden muchachos, derechos fundamentales, derechos humanos, derechos aplicables a cualquier ser humano, derechos fundamentales inherentes al ser humano, la protección es amplia, el espectro de protección es amplio, ¿sí? Entonces, repitiendo, vamos a leer todo el 106. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles a ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Pareciera que ese articulito solo protege lo que está en esa sección, pero no. El segundo párrafo amplía el espectro, porque dice, serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo, individual de trabajo, en un convenio u otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, y luego dice todo el rosario de normas. Entonces, veamos que esa irrenunciabilidad no solo se traslada a los derechos consignados en la sección esta de la Constitución, no, porque la misma Constitución dice, bueno, si encontramos una norma que contravenga de los derechos, esa norma será nula de pleno derecho. Dice que y aquí ya viene y dice, todos los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, convenios, tratados, y señala todo el andamiaje jurídico laboral. Entonces, entendamos cómo se materializa, espero pues haber orientado adecuadamente y explicado adecuadamente cómo materializamos cómo materializamos este principio de irrenunciabilidad. Cari, estoy leyendo el artículo 106 de la Constitución, leído de la mano con el cuarto considerando literal B del Código de Trabajo, ¿sí? Cuarto considerando literal B del Código de Trabajo, va. Y si ustedes quieren sumar otro artículo, ya decía yo que no, ahorita hace un ratito no lo recordaba. Gracias, William. Pónganle ahí leer artículo 12, ahí donde dice cuarto considerando literal B. Ya recuerdan que les dije poner ahí, coloquen ver artículo 106 Constitución. Pónganle también, ver también artículo 12 del Código de Trabajo. ¿Y qué señala el artículo 12? El artículo 12 del Código de Trabajo, vean, ese matiz proteccionista extensivo en beneficio del trabajador. Son nulos ipso iure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el presente código, sus reglamentos y las demás leyes y disposiciones de trabajo o de previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Vean, hay palabras que se repiten y aquí pensando y leyendo este artículo 12, vean, cómo la norma, cómo el artículo este fue creado en 1961, algo así, que fue creado, digamos, este artículo, digamos, que fue la última versión del Código de Trabajo. Esto, créanme, el decreto original era el decreto 330, si no estoy mal. Saludos, Eliu. Eliu es secretario adjunto de la facultad. Eliu, saludarte, distinguido señor secretario. Aquí anda vigilando que esté dando mi clase. Gusto saludarte. Pues ahí nos andan supervisando y con toda justa razón, como docentes tenemos la obligación de cumplir con nuestro trabajo. Y qué bueno, gracias Eliu, qué gusto verte por acá. Pues mencionaba yo cómo el legislador construyó este artículo 12. Vean, porque y va de la mano con esa misma esencia de los principios. Esa evolutividad, esa dinámica que dice o que señala la literal D del cuarto considerando, esa progresividad que vimos y que les compartí, que en un instrumento internacional de alta envergadura, como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 26, si no estoy mal, creo que fue el que les dije, y que habla de la
progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, los DESCA, culturales y ambientales, porque ya están metidos los ambientales también. Esa progresividad de los derechos, vean, y no es cuestión mía, no es invención mía, no es invención de X o Y autor, no, es que es la naturaleza misma del derecho del trabajo. El derecho del trabajo, su naturaleza es evolutiva. El derecho de trabajo puede estancarse, sí, sí puede estancarse. Si las condiciones no permiten una evolución, un crecimiento, si no hay un crecimiento económico, y ahora pues se ve, hay que, como dice la palabra de la Biblia, hay rumores de guerra o tambores, algo así, creo que hay una frase de la Biblia que menciona esto, perdone mi ignorancia. Todo esto viene porque dicen que ya el 16 de octubre van a tronar los cachimbazos entre Croacia y Rusia. Ya Rusia dijo que el 16, al parecer, se filtró información de que el 16 van a invadir Croacia y saber qué nos depara. Y solo pidámosle a Dios de que, bueno, fijo va a subir la gasolina, empieza a sonar los cachimbazos por allá, perdónenme la expresión, pero aquí ya le suben 5 quetzales al galón de gasolina. Y créanme, y lo hablaremos ya, Dios no lo quiera, pero si eso se da, en una semana ya el galón de gasolina va a valer 5 pesos más. Increíble, pero aquí nadie hace nada para evitar eso. El punto es, y voy a lo que mencionaba, al leer este artículo 12, muchachos, o sea, vean, compenetrémonos en esa idea del legislador, compenetrémonos en esa naturaleza propia del derecho del trabajo. Es dinámica, es progresiva, es evolutiva. ¿Sí? Entonces, y vean cómo está previsto ya desde este artículo 12, porque dice, bueno, los derechos están llamados, la misma Constitución, hecha, ¿cuántos años después? 1986, 85, que hicieron la Constitución, de más de 24 años después de que hubo la última, digamos, la última construcción del Código de Trabajo tal y como lo conocemos ahora, pero esto no viene de ahora, obviamente hay mucho que fue construido en la época revolucionaria de 1944, 1954, que se establece el decreto, ay Dios mío, creo que era, no recuerdo ahorita, si alguien tiene por ahí el número, el decreto con el que fue creado ese primer Código de Trabajo post era revolucionaria de 1957, creo yo, algo así, si no estoy mal, o 47, creo yo, 1947 creo que fue el primer Código de Trabajo, con todos estos matices, con el tema de los derechos laborales, el tema de buscar, reivindicar, yo creo que sí, gracias Jorge, no, 1441 creo que es el actual, creo yo, sí, cabal, el 1441 es el actual, creo que era el decreto, ay Dios mío, es el actual, pero yo digo el que estaba antes. El decreto 330, el decreto original del Código de Trabajo era el decreto 330. El decreto 1441 constituyó una sustitución total del mismo, como aparece más adelante. Entonces, si alguien consigue por ahí, nos puede compartir el decreto 330, yo no lo he podido encontrar para leerlo cómo era. Gracias, Araceli, cómo era que estaba ese decreto con antelación. ¿Qué diferencia hay de ese decreto que se hizo en el decreto 330, que se hizo en la plena época revolucionaria, y este decreto, este Código de Trabajo postrevolucionario? No obstante, esa historia que se dio en 1954, 7 años después, creo yo, es que entra en vigencia 1961 entra en vigencia este Código de Trabajo, conocido ahora como el decreto 1441 del Congreso de la República. Es interesante saber y analizar o tener idea de esta evolución histórica que se ha dado. Pero estos principios, vean, desde dónde se han mantenido, la cantidad de regímenes que han pasado a lo largo de la historia, y ojo, que Guatemala no es un caso único a nivel del mundo mundial, no, hay muchas otras realidades similares a la nuestra, por ejemplo en México, entiendo, en El Salvador, Honduras, en Nicaragua, no recuerdo muy bien, pero tienen instituciones muy similares en materia laboral. Entonces, o sea, es parte de, creo que Argentina igual, que ha tenido pues más cambios a nivel sociales, más profundos tal vez que los nuestros, que Brasil, por ejemplo, que es otra realidad, digamos lejana, pero tal vez no tan distante en cuanto a los hechos que han estado inmersos en esta evolución y cambios en materia de derechos laborales. Y bueno, con esto
con este análisis de estos artículos, pues concluimos el tema del principio de la irrenunciabilidad de derechos. ¿Sí? Vamos al siguiente. Principio de la continuidad de la relación laboral. Bueno, aquí, repito, este está muy de la mano con una situación que se da lastimosamente más evidente en el caso de los trabajadores del Estado, de los trabajadores que están pues, vinculados con una dependencia del Estado, algunos que sí se les reconoce la relación laboral, otros que no. Este principio tiene su fundamento de igual manera en el Código de Trabajo, lo que hablábamos la semana pasada, si no estoy mal, creo que una consulta de uno de sus compañeros me evidenciaba esto del tema de la continuidad de la relación laboral. Este principio establece que en caso de duda entre la continuación o no del contrato de trabajo a respecto de su duración, se debe resolver en favor o a favor, perdón, de la existencia de un contrato por tiempo indeterminado. ¿Sí? Repito, este principio, aquí estoy leyendo el material que les di, este principio establece que en caso de duda entre la continuación o no del contrato de trabajo o respecto de su duración, se debe resolver, ¿sí? Se debe resolver a favor de la existencia de un contrato por tiempo indeterminado. ¿Estamos? Entonces, acá, ¿por qué lo traigo a colación? Vean, muchachos, es muy típico y es muy común. Repito, es más en las instituciones del Estado que aparecen los contratos a plazo fijo. ¿Todo bien? Aparecen aquí estoy compartiendo escenario con mi hija está en su clase de ballet y yo aquí pues dando clases también. Bueno, eso es lo que ella está recibiendo clase. Pues como les decía, es muy típico que en las relaciones laborales, incluso en la iniciativa privada, porque no es un fenómeno extraño o ajeno a la iniciativa privada, es muy típico que se celebren contratos a plazo fijo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto lo hacen en un claro fraude de ley. Ubíquense ustedes en el artículo, no sé si a alguno ya le es familiar este concepto, esta frase, este término, fraude de ley. Leamos el artículo 4 de la ley del organismo judicial. Vean, ¿por qué les traigo a colación esta figura? Y si quieren ustedes pónganle aquí una llamadita, lapicero, con lápiz, pónganle aquí, ojo, ver fraude de ley. Artículo 4, ley del organismo judicial. La ley del organismo judicial es una ley de aplicación supletoria de todo el andamiaje jurídico, lo usan en materia administrativa, lo usan en materia judicial, en un área administrativa o en un área judicial. Entonces, este artículo 4 establece actos nulos, epígrafe. Los epígrafes, si bien es cierto, no son parte del texto legal, pero sí orientan su contenido. ¿Sí? Bueno. Los actos contrarios a normas imperativas o a las prohibitivas expresas son nulos de pleno derecho. Está relacionado con lo que estamos viendo aquí de la nulidad y el nulo ipso iure y todo el rollo. ¿Sí? Bueno. Salvo que en ella se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Pero lo que me interesa es el siguiente párrafo. Verdaderamente lo que interesa para su servidor, para que ustedes lo tengan claro y lo manejen, es esto. Dice, los actos realizados al amparo de un texto, ahí dice texto, bueno, aquí en el que yo tengo dice texto, no sé si en el de ustedes dirá igual, pero es texto de una norma que perciba un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se consideran ejecutadas en fraude de ley. Dice, repito, los actos realizados al amparo de un texto, de una norma que persiga un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él,
se considerarán ejecutados en fraude de ley. Yo les he hablado en algunas ocasiones de cómo los jueces de trabajo hemos ido introduciendo criterios fundamentados en normas vigentes, pero fundamentados y orientados adecuadamente a una efectiva protección para los derechos del trabajador, ¿sí? Lo que las normas han sido las mismas, pero hemos advertido una interpretación y una aplicación distinta a la luz de los principios. Recuérdense que en el principio protectorio hemos hablado ya sobre el tema del indubio pro operari, ¿sí? O de la interpretación o la aplicación de la regla más favorable o la aplicación de la norma más beneficiosa, de la norma más favorable y de la condición más beneficiosa. Disculpen. Lo traigo a colación esto, muchachos, porque mucha gente se vio afectada o incluso se ve afectada. De hecho, es parte de la defensa que plantean en demandas en contra del Estado de Guatemala, porque los contratos por servicios técnicos y contratos por servicios profesionales, conocidos comúnmente como 021 o 029, y los contratos, sí, porque por ejemplo hay algunas instituciones del Estado, muy típico, el RENAP o las municipalidades, hacen contratos a plazo fijo, ¿sí? Hacen contratos a plazo fijo. Les digo, una gran mayoría de gente, puedo decir, así tal vez sin exagerar, entre el 60 y el 70% de personas contratadas, incluso es bastante gente, en el Estado de Guatemala, o está contratada por un contrato 029, o por un contrato 021, o por un contrato 022. El que mejor suerte tiene un 022, que este contrato reconoce relación laboral, pero a plazo fijo. La ley de clasificaciones presupuestarias del Estado permite esas contrataciones. Voy a tratar de conseguirles en PDF y facilitárselos aquí en nuestro chat de WhatsApp, facilitarles en PDF ese reglamento de clasificaciones presupuestarias. Si no estoy mal, alguien me corrige si estoy aquí, si meto la pata al mencionar esto, pero el Ministerio de Finanzas emite, aprueba manual, perdón, no es reglamento, es manual, corrijo, manual de clasificaciones presupuestarias. Sí, googleenlo, búsquenlo, si lo pueden descargar, lo descargan, si alguien lo puede compartir, qué buena onda. El manual de clasificaciones presupuestarias describe todo lo que, todas las contrataciones que pueden darse en el Estado. Todas las contrataciones, sea de personas, contratación de servicios, todas las contrataciones. Particularmente, yo les menciono de estas tres contrataciones, incluso también están los contratos por servicios profesionales bajo el renglón 183. 029 servicios profesionales, 183 servicios profesionales, 021 servicios técnicos, 022 servicios a plazo fijo laborales. Todos estos tienen la característica que están hechos a un plazo determinado. A un plazo, puede ser, incluso hay algunos que lo hacen por mes, por 2 meses, 3 meses, 6 meses. Hay quienes tienen suerte y los contratos los firman por un año. Yo, digo, por mi experiencia me he ido dando cuenta que incluso muchos contratos, hay quienes los celebran hasta por días. Pero el tema es que, o sea, esas contrataciones o la fijación de estos plazos obedece a razones presupuestarias únicamente. Presupuestarias. Es decir, cómo se va manejando la fluctuación de plata y cómo van estas cayendo a los renglones presupuestarios, a las partidas presupuestarias, y esto va permitiendo celebrar los contratos. Porque si no hay pisto, no hay contratos. Así se maneja el Estado. Si no hay pisto, no hay contratos. Ojo, en papel, pero en la realidad la gente está trabajando. La gente no deja de trabajar. Empieza un año, termina el año,
el 2 de enero ya se están presentando a sus labores, o 3 de enero, o qué sé yo qué fecha, 4 o 5, pero ya están regresando. Pero resulta que firman los contratos hasta el 5, 10, 15 de enero. Y alegan, obviamente, que no hay continuidad. ¿Por qué? Porque señalan de que el trabajador no trabajó, a la redundancia, pero el trabajador sí, él mantiene esa relación y sigue llegando a prestar sus servicios. Si alguno de ustedes, y consejo, bueno, vean, y quien que escuche esta transmisión, para no perder sus derechos y probarle al juez que si bien es cierto, un contrato se firmó hasta el 10 de enero, yo tuve ahorita un caso en donde habían cerca de como unos 40 contratos y me alegaban que no había existido relación laboral, porque un contrato incluso habían lapsos de tiempo entre la firma de un contrato o la finalización del contrato según su vigencia, terminaba, que les digo, en agosto, el 30 de agosto, sí, 30 de agosto, o 31 creo que tiene agosto, terminaba el último día hábil, pero el siguiente contrato lo firmaba hasta en octubre. ¿Qué pasó con septiembre? Fíjense cómo llegué a darme cuenta de ciertas cosas que en lo particular considero y creo que son básicamente por razones presupuestarias, mi opinión. No creo que haya mala leche o mala fe. Gracias. Y aquí nos mandó el manual. Gracias, Ronnie, muy amable. Aquí nos mandó el link para ver el manual de clasificaciones presupuestarias. Ahí busquen ustedes los renglones. Busquen el renglón 029, 021, 022, 183. El renglón 011, que es el que ¿cómo es la palabra? El contrato laboral tipo en el Estado. Sos 011, tenés todas las prestaciones y tenés toda la estabilidad de la ley. Pero los otros contratos, bueno, el 022 no te da estabilidad laboral. ¿Por qué razón? Porque es un contrato que sí reconoce relación laboral, pero está hecho a plazo fijo. En cambio, el 021, el 180, el 029 y el 183 no reconoce relación laboral. No te reconoce relación laboral. Los contratos hechos bajo el amparo de estos renglones presupuestarios. ¿Pero por qué lo traigo a colación, muchachos? Porque, repito, estos contratos, el 021, 029, 183, estos tres no reconocen relación laboral. El 022 sí la reconoce. Te dan tus vacaciones, te dan tu aguinaldo. Cuando el contrato termina a fin de año, te liquidan, te pagan vacaciones, te dan tu aguinaldo, te dan tu bono 14. Lo que no te dan es indemnización. ¿Sí? Eso, y aquí lo mencionaba alguien. Aquí dice, bueno, que no se percibe el ascenso. Bueno, el 022, perdón, bueno, puede ser que esté equivocado, pero si tal vez Ronnie me ayuda acá y me escribe si estoy equivocado. El 021 no reconoce relación laboral, son servicios técnicos. El 022 sí reconoce relación laboral. Tal vez lo puede ver alguien ahí en el link que nos mandó Ronnie, que nos comparte aquí Ronnie. Sí, entonces solo me ponen SILIC 021, no relación laboral, 022 sí relación laboral, o si estoy equivocado me lo corrigen. Bueno, pero el tema es de que el 022 sí te reconoce esa relación laboral. Lo que pasa es que, aunque te liquidan año con año, pero tú sigues prestando tus servicios. O sea, la relación, más allá de lo que diga un papel, la relación en la realidad es que tú sigues prestando los servicios. Ahora bien, aspecto número 1. Yo les hablaba de fraude de ley. Las instituciones, el Estado, en su defensa, alegan, mire, señor juez, son contratos a plazo fijo. Mire, el mismo contrato lo está diciendo. No sea necio. Mire, el trabajador lo firmó así. Mire, el abogado que firmó el 029 lo firmó así, ya sabía, lo leyó. Sí, es una figura de contrato anual de 0. Sí, gracias, Ronnie. El 022 sí reconoce, bueno, tuve casos muy de mucha frecuencia del RENAP, incluso me llegué a asustar un día porque pues, me intentaron hacer ver que la Corte de Constitucionalidad decía que los contratos 022 del RENAP
no reconocían continuidad en la relación laboral. Me asustó, pero luego entendí que no, que era una interpretación errónea que hacía el abogado sobre esa sentencia de la Corte de Constitucionalidad, porque en su caso, es que la Corte de Constitucionalidad le deja al juez la responsabilidad de analizar todo lo que se ha dado dentro de ese contexto, dentro del contexto del contrato. Le deja al juez. ¿Y por qué? Repito, yo traigo acá a colación el tema del fraude de ley. Analizando todos los contratos, en su caso, y las sentencias que se fueron dictando, analizando, advertía que, que en este caso el Estado, en su defensa, exige la aplicación de los contratos a plazo fijo, de ese manual de clasificaciones presupuestarias. Nos dicen, mire, señor juez, usted, o sea, mire, si el mismo contrato, que si el mismo contrato tiene un plazo para su finalización y resulta que ya el siguiente contrato no se firmó, a la persona ya no la contrataron, automáticamente eso es la finalización del contrato por el advenimiento del plazo. Es decir, el contrato terminó por un hecho ya determinado en el propio contrato. Pero ojo, o sea, está bien ese contrato, pero ¿qué pasa cuando vienes arrastrando contratos o firma de contratos por 2, 3, 4, 5 años? Incluso hasta por un año. En algún momento alegaba el Estado también que si el contrato no iba más allá de ¿cómo es el término? No iba más allá de un año calendario, no podíamos hablar de continuidad. Es decir, puede ser que el contrato se hizo solo por un año, ¿sí? Ok. Puede ser que hicieron 2 contratos por 6 meses. Bueno, ok. Y dice, como no salió del año calendario, no hay continuidad. Falso. Acá, este principio le deja al juez la responsabilidad de fallar o de decidir si hubo o no continuidad en la relación laboral. Y en principio nosotros, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? El Código de Trabajo en el artículo 26, el artículo 25, vea, y el mismo contrato, y incluso la gente dice, porque el Estado en su defensa, quienes ejercitan la defensa del Estado dicen, pero mire, señor juez, el mismo Código de Trabajo permite que sean contratos a plazo fijo. Sí es cierto. Mire, el renglón presupuestario lo permite, pues sí es cierto, nadie lo está desnegando. O sea, lo permite, pero ojo, no sean chucos, discúlpenme la expresión. O sea, no tratemos de dormir al sueño, no tratemos de jugar con las normas. No, porque nos exigen, mire señor juez, yo le exijo que aplique el contrato, o yo le exijo que aplique lo que establece el artículo 26, o yo le exijo que usted venga y aplique esas disposiciones del manual de clasificaciones presupuestarios. Usted venga y aplíqueme lo que describe la definición del contrato 022. Usted aplíquelo, hay normas, ahí está establecido. Pero ojo, el tema pasa porque no podemos, no debemos, en caso de los jueces, permitir la aplicación de una norma si esta norma va en contradicción con otra norma. Uno, como les mencionaba acá, lo del fraude de ley, este parrafito que dice, los actos realizados al amparo de un texto de una norma que persiga un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley. ¿Qué es lo que persigue el Estado? Aquí han hablado de simulación, ¿sí? Hay simulación en cuanto al plazo. Aquí han mencionado de que se da esa continuidad en efecto de la relación laboral. Porque vean, independientemente de lo que diga un papel, y aquí voy a hablar de otro principio que vamos a hablar más adelantito, lo que va a prevalecer es lo que sucede en la realidad de las cosas. El papel podrá aguantar con todo, como dicen en mi pueblo. El papel aguanta con todo. Pero el tema es que, o sea, una cosa es lo que diga el papel, que es lo que generalmente alegan en su defensa el Estado de Guatemala, que se aplique lo que dice el contrato, que se aplique lo que establece el contrato. Pero el tema es
Ahí es donde surge esa interrelación de principios. El tema es, bueno, si en la realidad lo que existió o lo que se dio fue algo distinto, señor juez, vaya usted a la realidad. Sí. Ahora veamos acá lo que yo quiero, en lo que quiero concluir sobre este principio. Vean lo que señala el artículo 26. El artículo 26, ya lo leímos hace la sesión pasada o la anterior, no recuerdo bien, señala esto: todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido. Ojo, dice todo. ¿Qué parte, yo le digo, qué parte de ese todo no se entiende? Dice todo. Ojo, claro, la norma general es esa, pero el Código de Trabajo nos da las excepciones, dice. Porque bueno, si nos vamos queremos encontrar la salida o esa excepción, ustedes me dirán, pero mira que el artículo 25, ¿qué dice? No se haga el ciego, lea el 25, va, leemos el 25. El contrato de trabajo puede ser, vean esta aquí la norma, dice puede ser por tiempo indefinido cuando no se especifica fecha para su terminación. B, a plazo fijo cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia, como la conclusión de una obra, que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo. En este segundo caso, se debe tomar en cuenta la actividad del trabajador en sí mismo como objeto del contrato y no el resultado de la obra. Y C para obra determinada, no viene al caso. Pero vamos al 26, va. Ustedes dirán, bueno, yo respeto el 25 y está bien. Es que el 25 nos dice los tres tipos de contrato que podemos celebrar. A tiempo indeterminado, contratamos servicio doméstico, nos contratan como policías de seguridad, nos contratan como juez, nos contratan como maestros, ¿sí? A plazo fijo, bueno, cuando se establece un plazo para su finalización. Perdón, ¿sí? Va. Pero ojo, que ese plazo no lo voy a poner, ojo, o sea, el legislador también ahí puso un límite, porque no va a dejar al patrono, porque ¿quién manda a la hora de elaborar el contrato? El patrono. No le dejó tanta libertad al patrono, porque qué tan fácil decir, va, mira, yo te voy a contratar, y saben que pasa mucho, en los colegios, muchos colegios contratan a la gente de enero a octubre. Bueno, era lo que pasaba cuando no estábamos en pandemia, de enero a octubre. Maestras, monitoras, yo he tenido casos de colegios en donde han demandado las monitoras y las monitoras han pedido la declaratoria de continuidad de la relación laboral. ¿Por qué razón? Y aquí ya viene la justificación de ellas. El artículo 26, todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido, es la norma, salvo prueba o estipulación lícita y expresa en contrario. ¿Y dónde vamos a encontrar esa estipulación? En el contrato. El contrato es lo que le va a dar a las dos partes seguridad y certeza jurídica. Esas muchas demandas que yo he tenido en contra de colegios, de monitoras o de maestras o de maestros, el error más grande es que nunca hicieron un contrato escrito. El error más grande es que no existió ese documento que amparara esas situaciones muy peligrosas, muy esenciales en este tipo de contratos. Y vamos al segundo párrafo, que es el que me interesa más. Vean. Deben, oigan esto, deben, y no dice pueden, la opción no se la da, la norma es clara, dice, deben tenerse siempre como contratos a plazo indefinido, aunque se haya ajustado a plazo fijo o para obra determinada, los que se celebren en una empresa cuyas actividades sean de naturaleza permanente o continuada, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que les dio origen. Pero antes de seguir abriendo y dando mi explicación sobre este párrafo tan fundamental, les voy a leer el siguiente. En consecuencia, los contratos a plazo fijo y para obra determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que va a prestar o de la obra que se va a ejecutar. O sea,
decir que es a plazo fijo no es solo porque yo le pongo a mi sabor y antojo o a mi conveniencia como contratante una fecha de finalización. No, eso no es lo que le da ese matiz de plazo fijo. No, ojo, vean acá, aquí va a ir algo de la mano. Por ejemplo, bueno, y eso es algo que nosotros alegamos y que yo en mi fallo cito. Por ejemplo, contratan 021, 029 y el Estado alega que los contratos que se hicieron X cantidad de contratos y que todos fueron a plazo fijo y que no puede alegarse continuidad porque ya hay un plazo fijo, ya hay un plazo fijado para su finalización. Pero el trabajo se siguió prestando. Hubo esa continuidad. Entonces, aquí es en donde yo les hago ver, les cito, bueno, miren, hay un elemento que en muchos, y ustedes, yo sé, como yo se los estoy contando, modestia aparte, y es parte de mi esmero en ustedes, muchachos, de orientarlos y de darles estos tips para que ustedes en un futuro orienten adecuadamente a quien va a prestar, a quienes van a prestarles un servicio. Vean, no solo se trata de ponerle un plazo, no solo se trata de que el contrato diga empiezo 1 de enero y termina el 31 de diciembre, no. O sea, ojo, hay un elemento que juega en contra, en muchos casos, juega en contra de quienes hacen estos contratos, y es la naturaleza permanente. Dice, cuyas actividades sean de naturaleza permanente o continuada. Muchachos, pasa. Empresas de telefonía, hablando del ámbito privado, empresas de seguridad. ¿Qué sentido, qué lógica tiene hacer un contrato a plazo fijo? Si sabes que estas empresas tienen que tener gente vendiendo sus productos o no. Tienen que tener gente constantemente vendiendo los servicios o no. Una farmacia, conocemos muchas que prestan servicio a domicilio. Los motoristas tienen relación de trabajo. Andan trabajando a altas horas de la noche. Ahorita no me ha caído ni una, pero quién quita y por ahí caiga alguna de estos motoristas que andan repartiendo la medicina hasta en altas horas de la noche. Sí, que dirán, ¿tengo relación de trabajo? ¿O me pagan solo por los mandados? ¿O qué onda? ¿Cómo está la relación? Ellos, o vamos repito, a esas actividades, que son que las actividades, ojo, si ustedes ponen un contrato a plazo fijo, pero las actividades son permanentes, ahí está en contra de esa naturaleza temporal del contrato. No. O sea, y aquí este párrafo dice, debe tenerse siempre como contrato a plazo indefinido, aunque se haya ajustado a plazo fijo o para obra determinada, los que se celebren en una empresa cuyas actividades sean de naturaleza permanente o continuada. Sencillo. ¿Qué pasa? Yo siempre he insistido en esto. Yo les digo, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de no documentar las cosas? O sea, esa documentación es seguridad y certeza para las dos partes, tanto para el patrono como para el trabajador. No encuentro yo dónde. Por ejemplo, ¿qué pasa? Me ha pasado casos. Resulta que a ustedes pensarán, pero mire, Lick, ¿y qué pasa con los famosos interinatos? Pasa en el organismo judicial, se dan los interinatos porque el patrón nos da licencias. Ahí está la justificación. Las licencias pre y postnatales, los 84 días que tiene la madre trabajadora que ya está por dar a luz y ya está, pues tiene que irse a descansar. Hay un descanso de 84 días, pre y postnatal, que le dicen. O sea, ahí está la justificación para celebrar un contrato. O sea, el patrón no necesita, en la iniciativa privada o pública, necesita que quien le cubra esa ausencia. Bueno, haga un contrato a plazo fijo. Y en el contrato ponga porque es que lo está haciendo a plazo fijo. No, o sea, ahí les acabo de dar el chivo. Si van a poner un contrato, van a hacer un contrato a plazo fijo, digan por qué lo están haciendo a plazo fijo. O sea, que incluso pues que hay incremento de producción en la iniciativa privada, que hay demanda, incluso pasa en el campo, la realidad es difícil, es un poquito cruda con el tema de la zafra, por ejemplo, pues no todo el tiempo hay producción de caña, es cada cierta época del año, ahí viene aquel maral a trabajar en las fincas al corte de caña, entonces, y a ellos, o sea, son jornaleros, son personas que van prestando una fuerza de trabajo y obviamente las empresas en su momento, y aquí esto va también un poco de la mano con el tema de los contratos a tiempo parcial,
Había ocasiones ojo, y ahí pasa será parte de un análisis y un estudio un poco más profundo sobre en qué condiciones es que se hacen esos contratos. Entonces, repito, les pinto todo este escenario, todas estas disposiciones, porque nos ha tocado que construir estos criterios, y repito, no son criterios que sean hechos ¿qué? A nuestro sabor y antojo, digámoslo así en términos coloquiales, no, son construcciones que hemos ido haciendo, analizando contratos, cualquier cantidad de contratos, viendo que en los contratos, es cierto, dice plazo, pero no justifica por qué el plazo. O sea, perdónenme, en una dependencia del Estado siempre van a necesitar, aunque algunos dirán no, pero siempre, por ejemplo, en el MAGA, por ejemplo, siempre van a necesitar pilotos. En Provial, ¿a qué se dedica Provial? La cosa esta de la seguridad y protección vial en las carreteras. Ahí vemos los policías que están uniformados y todo. Y los contratan como 021. Por servicios técnicos, son servicios técnicos, los contratan con estos contratos en el Estado. Y yo digo, bueno, o sea, ¿por qué yo voy? Y bueno, dentro de mi análisis voy y digo, bueno, no, esto no puede considerarse en primer lugar como un servicio técnico. ¿Por qué? Porque la persona estaba haciendo una actividad propia de la naturaleza propia de la entidad, que es Provial. ¿Sí qué es? Brindar atención al turista, seguridad del tema de carreteras, asistencia, etcétera, etcétera. Ahí están esos policías para eso. Cuando hay un accidente en carretera, en ruta, hay unidades de Provial que prestan esa asistencia y protección vial. Entonces, eso es algo propio de la naturaleza de la entidad, ¿o no? Sí, caminos o cualquier dependencia que se nos pueda ocurrir. Hay pilotos, hay secretarias, hay mensajes, hay de todo. Y vamos y los contratan con estos contratos, estas figuras extralaborales, como los contratos 021 o 029, que no reconocen esa relación laboral cuando son trabajadores que están prestando. Pero vamos a esto, a que este principio, el de la continuidad, nos permite, nos orienta a que, de acuerdo a las normas que he leído, si en el contrato dice un plazo, pues tenemos que nosotros que escudriñar otros aspectos, como la naturaleza permanente de la entidad donde se están prestando los servicios. Estoy de acuerdo. ¿Y saben qué caso típico sí puede ser propio del tema electoral, del tema de los contratos a plazo fijo? Los eventos eleccionarios. El Tribunal Supremo Electoral es un ente permanente, ¿sí? Pero no todo el tiempo hay elecciones. Cuando hay elecciones es cuando hay necesidad de contratar más gente, pero no todo el tiempo hay elecciones. Entonces, en esa época electoral, ahí sí se permite la contratación de personas a plazo fijo. Está justificado, pero ojo, al Tribunal Supremo Electoral también, ojo, bueno, yo no he visto contrataciones ahorita o demandas de personas que hayan sido contratadas temporalmente por evento eleccionario. No he visto esos contratos. Imagino, han de tener el tino de poner cuál es la justificación o por qué motivo se va a contratar a personal para estos eventos eleccionarios. Son temporales. Tal vez que duran 6 meses los procesos eleccionarios desde que se hace la convocatoria. Se necesita gente para andar acarreando cosas, cuidando el material, las boletas, todo el montaje de los eventos, el desmontaje, la segunda vuelta, y tantas cosas. Se necesita material humano. En estos casos es en donde se justifica realmente el tema de la existencia de estos contratos a plazo fijo, ¿sí? Pero, ojo, repito, el norte y el chivo que les doy, muchachos, es de que si van a asesorar y van a celebrar contratos, incluso en la iniciativa, en la iniciativa privada pueden hacerlo. De hecho, repito, el Código de Trabajo está más orientado a aplicarse en los contratos entre particulares. Claro, a nosotros los jueces nos ha orientado para resolver casos de demandas en contra del Estado, porque estos principios, estos aspectos no están regulados en la ley del servicio civil. Entonces, ¿qué nos toca? Hacer uso de las disposiciones del Código de Trabajo de manera supletoria. ¿Sí? Bueno. Ok, siguiente, aquí viene el otro principio que va de la mano. Principio de primacía de la realidad. Vean,
estos dos principios, si no sobra de la casualidad que estén uno seguido del otro, tal vez, no sé, ahorita reflexionando, recapacitando, tal vez este principio de primacía de la realidad hubiese sido interesante abordarlo antes, pero ya con varios aspectos del principio de la continuidad de la relación laboral, en cuanto a esa orientación que da el legislador y dice, mire señor juez, si a usted le pintan este panorama, le están diciendo que hay contratos a plazo fijo, va, usted analice estas cosas, analice si hubo esa continuidad en la prestación, analice si se justificó por qué es que se sujetó a un plazo fijo, porque el Código de Trabajo señala que debe de ser a tiempo indefinido, ¿sí? Entonces, analice estos aspectos. Y ojo, si usted encuentra un contrato a plazo fijo, ese contrato pierde vigencia. Ese contrato, a la luz del último párrafo, son excepcionales. O sea, la norma general es celebrar contratos a tiempo indefinido. Pero ojo acá, el principio de la primacía de la realidad, lo he mencionado, recuerdo yo, no es porque a él le esté atribuyendo la autoría, pero yo, lo confieso, empecé a escuchar de este principio por Marcelo Richter, un doctor en Derecho argentino, que vino hace varios años ya aquí a Guatemala, de hecho ya está incorporado a la barra de abogados acá en Guatemala. Marcelo pues traía, él estaba como asesor en la Corte de Constitucionalidad y con las disculpas del caso si no cuento adecuadamente la historia, pero es lo que tengo en conocimiento. Pues empezamos a hablar ya, nosotros estábamos en esa revolución del tema del nuevo modelo de la gestión del despacho judicial y nos habló Marcelo y empezó a mencionar, porque recibimos capacitación de parte de la Corte de Constitucionalidad. Marcelo era uno de los docentes capacitadores que teníamos y otro excelente y gran amigo de su servidor, Marlon Josué Barahona Catalán. Marlon Josué era otro letrado de la Corte de Constitucionalidad, un hombre muy preparado, muy versado en el tema laboral y con una dinámica y una metodología muy buena para enseñar. Saludos, tocayo. Al final de cuentas, ellos nos orientaron y nos ayudaron, pero repito, empecé yo, y lo confieso así, estoy hablándole del año 2009, 2010, a escuchar de este principio de la primacía de la realidad vinculada con un autor argentino que es Julio Armando Grisolía. Googleen, chicos, creo que hay una cosa esa del Google, ¿no? Perdón, pues, no soy muy dado con la terminología esta, que te permite buscar libros de autores y ahí están colgados y disponibles para que uno pueda accesar a algunos gratuitos. Busquen información de yo les he contado, de Julio Armando Grisolía y de Luis Rodolfo Vigo. Pues con este doctor Grisolía, él, si no estoy mal, él escribió en su tratado de Derecho del Trabajo y aborda adecuadamente el tema el principio de la primacía de la realidad. Nosotros lo empezamos a utilizar y abordar, y este principio, a la lectura, voy a la lectura, al material que tenemos acá disponible, dice, este principio otorga prioridad a los hechos. Es decir, tenemos una balanza en donde está un documento que nos dice una cosa, pero nos están probando en juicio que los hechos fueron distintos. Ojo, vamos a orientarnos hacia los hechos que se han dado en la realidad. Reitero acá, este principio otorga prioridad a los hechos, es decir, a lo que efectivamente ha ocurrido en la realidad, sobre las formas o apariencias o lo que las partes han convenido. Pero recuerden que aunque las partes hayan convenido algo, si eso que han convenido contraviene los principios, contraviene disposiciones laborales, ojo, igual pierde validez. El contrato de trabajo es un contrato realidad. Y aquí va de la mano con varios artículos acá que nosotros podemos encontrar, y uno que se me ocurre ahorita y que me viene a mi mente es el artículo 19. Vean, qué interesante. Y es que, vean, el legislador, no obstante, el legislador dejó una carga especial para el patrono y le dice, señor patrono, usted va a venir y me va a hacer los contratos. Si usted no presenta los contratos
y una autoridad de trabajo se los pide, pues vamos a tener por cierto lo que está diciendo el trabajador. Ojo, o sea, eso tiene que darle miedo a cualquiera, créanme, tiene que darle pues algo de miedito a alguien, ¿no? Porque si no hay un contrato que establezca o que respalde lo que en la realidad pasó, pues si no existe este contrato, el legislador es claro y dijo, mire, nos vamos a ir a lo que dice el trabajador. Vamos a tener por cierto lo que él está diciendo. Pero veamos acá el artículo 19. Para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación laboral, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios o de la ejecución de la obra en las condiciones que determina el artículo precedente, o sea, el artículo 18. Estamos, o sea, ojo, ¿por qué lo traigo a colación y va de la mano con el tema este de la primacía de la realidad? Porque al final de cuentas, si no hay un contrato de trabajo, o sea, va a prevalecer lo que se demuestra en juicio, y aquí es algo importante, lo veremos más adelante dentro de esa construcción que vamos a hacer nosotros de nuestra demanda laboral. Desde ya, métanse en la cabeza que yo voy a hablar de 3 pilares que constituyen el sostén de sus, que van a constituir el sostén de sus reclamaciones y de sus pretensiones en el juicio ordinario laboral. Va a haber un triángulo de pilares, ¿sí? Entonces lo vamos a ver, repito, más adelante. Y parte de ese triángulo está el demostrar adecuadamente en el juicio, ¿sí?, lo que ha pasado. Y no se trata, fíjese, ay Dios Padre. Perdonen mi cara de desconsuelo, pero aquí no me percaté y lo confío. Disculpen chicos, el teléfono se consume rapidísimo la batería y híjole, qué pena. Permítame un segundo. Ahorita vengo. ¿Se descargó? Sí, se me cerró. No, papi. Pasa que cuando sí, ahorita sí. Reinicié. Me llegó al 15% y me cerró la transmisión. Tuve que reiniciar otro. Así es, Andrea, lamentablemente, y amigas y amigos, pues se nos cortó la señal. Aquí tuve que ir a buscar otro teléfono aquí de mi esposa que está viendo la transmisión y para darle ahorita respuesta a sus... sí, cabal, así es, cabal Julio, así es, lamentablemente. Acá hubo un bajón no bajón, sino que se me llegó al 15% la batería del teléfono y no me di cuenta. Disculpen muchachos, no me percaté. Pues tendré más cuidado para más adelante darles para no tener estos problemas más adelante. Permítame un segundito. Vida, aquí donde aparecen, hasta aquí al principio, ¿no? Sí, pero se regresan, entonces tienes que... Bueno, vamos a dar respuesta aquí a sus mensajes, como ya nos quedan 7 minutos también. Bueno, inicialmente pues ahí sí que saludar a los muchachos, Héctor Ramos, Tatiana Castillo, Laura León, Ronald Osorio, Heidi Estrada, Argelia Telón, Ángeles Villatoro, Yemile González, Ángeles Villatoro. A mí me dieron mi alta de COVID y hoy también. Felicitaciones Ángeles, que me alegra por usted. Oye, Sique del Carmen, buenas tardes igual, Omar López, Gerson Rodríguez, Nidia Echeverría, que sí, gracias Yamile, muy fina, oye, gracias, ahí sí que fue una alegría grande en mi familia, pues que ya mi hermano haya salido de esa situación. Hola Nisi, gusto de saludarle igual. Pues aquí estamos a la orden, Nisi, ya sabe que es bienvenida acá en su servidor y cuando pues quiera recordar algún tema, pues aquí están las transmisiones. Tel Pérez, qué bendición, gracias igual. José Bolaños, ¿qué tal? Dice, ¿qué opinión le merece que un juez de trabajo haya impedido la comparecencia de una audiencia laboral porque el trabajador no llevaba su DPI?
Permítanme, chicos, que se me perdió aquí esto. Sí, pero es que aquí había, mira, otra, seguía el texto. Y quise abrirlo, pero no me deja. Sí, no me deja. Bueno, perdón, fíjense que aquí tratando de ver lo que decía José Bolaños con el tema este de, trato de ver el resto del mensaje, pero lo pierdo si quito el dedo de donde lo tengo puesto, qué pena. Bueno, el Código de Trabajo exige, y aquí voy para ustedes, el artículo 300, ahorita les digo, chicos. 355. Cuando en una diligencia se haga constar la presencia de una persona, se le identificará con sus nombres, apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y lugar en donde reside. En las declaraciones de testigos y dictámenes de expertos se considerarán los nexos para calificar la prueba, exigiéndoles a estos que se identifiquen con su cédula de vecindad u otro documento fehaciente a juicio del tribunal, si éste dura de su identidad o así lo pidiera la parte interesada. En este caso, el testigo que no se identifique convenientemente no podrá prestar declaración, tampoco podrá discernirse el cargo al experto que no llene este requisito. Pues acá, en relación a lo que usted planteaba, José, sí creo que fue una decisión muy extrema. A veces, la verdad les digo, o sea, sí tratamos nosotros de exigir obviamente que haya un documento, pero si, por ejemplo, si extravió el DPI, pues tuvo que haber presentado la denuncia. Y aquí vamos también a la dejadez del ciudadano en torno a no hacer las denuncias correspondientes, porque pues no podemos andar, y usted va a la calle, algo tan sencillo, quiere cambiar un cheque o quiere entrar en una colonia, no carga DPI, no lo dejan entrar, más no digamos una audiencia de esta tan importante como una audiencia laboral. No quiero decir que fue correcto o incorrecto lo que dijo el colega o lo que hizo el colega, no, pero sí creo que en alguna forma debe de haber responsabilidad también. Si posiblemente no llevaba DPI, pues también podía decirle al juez, mire, déjeme participar. A mí me ha pasado, incluso no llevan DPI, pero llevan licencia. Entonces les acepto la licencia y les fijo un plazo para que me lleven la copia de la denuncia que han presentado para la reposición del DPI. Ana Vargas acá preguntaba de los considerandos, ya nos orientaron acá. Francisco, buena tarde. Rox Rodríguez. Cari Gali que preguntaba sobre qué artículo del código, no era, estaba leyendo estaba leyendo el cuarto considerando del Código de Trabajo. En ese momento, Eliu, gusto saludarte. Gracias, Jorge. Araceli Pimentel. Dice aquí Cabal Yemile menciona, no presentó la denuncia extravío, solicitud de reposición. Y dice cómo iba al juez a dar fe de que el cliente era quien decía hacer. Sí, es que es difícil, o sea, repito, aquí es un balanceo, creo yo, y una cuestión muy particular que quiero decirles, bueno, si el trabajador no llega a la audiencia, discúlpeme, los voy a orientar para que entiendan y comprendan que mayor efecto jurídico negativo para el trabajador no hay. Si no llega a la audiencia por alguna razón, el que sí se ve, perdónenme la expresión, sí se ve su situación un poquito complicada, aún así pues yo les voy a explicar cómo pueden rescatarlo todavía, aunque se haya ido rebelde. Entonces, pues al final de cuentas ustedes tienen que, pueden en su momento advertir, y repito, yo les voy a enseñar cómo van a defender tanto al trabajador. Si el trabajador no llega a la audiencia, no hay ningún efecto jurídico. Y ahí les voy a explicar por qué más adelante. Oye, pero sí, obviamente sí es algo que tenemos que balancear. Si ustedes deben de hablarle a su cliente que debe de llevar sus documentos porque se expone a lo que pasó, que nos compartió José, que fue que no lo dejaron ingresar. El 021, nos presenta aquí Gali, Cari, perdón, 021 no goza de todos los beneficios del 011, lo que pretende que no se percibe el ascenso. No solo eso, el tema es de que también generalmente alegan de que el contrato terminó por vencimiento del plazo y que por eso no tiene derecho a indemnización. Eso es lo que, a menos yo en esencia, he advertido. Gracias, Ronnie, por enviarnos esto. 022 reconoce prestaciones, solo la figura de contrato anual. 021 tiene
se tiene un horario, se marca entrada y salida, claro, 021, 029, 183, todos generalmente están, la madre, y de aquí se me salió. No, se me salió. 6. Esta es. Disculpen, chicos. ¿Cómo se llama? Gracias. Ok. Sí, cabal, lo que hablaban, perdón, chicos, que aquí me sacó. Lo del 021, 029, 183, igual. Y aquí yo voy a esto. Era lo que les hablaba al principio de la primacía de la realidad. Este principio advierte que igual ustedes en la realidad tienen un horario, les llaman la atención, tienen un jefe, aunque el contrato, el papel diga lo contrario, pero ustedes en la realidad, su realidad era distinta. El tema es que en el juicio hay que demostrar esa realidad. Entonces esas contrataciones quieren dar la simulación de la relación de trabajo, pero ponen en aprietos a los trabajadores inscribiéndose a la SAT. De hecho, más allá de eso, sí, los obligan, más allá de ponerlos en aprietos, pues ni modo. Son situaciones que el trabajador se ve en la necesidad de aceptar y hacerlo por esa misma necesidad que tienen. Entonces, pues los inscriben como pequeños contribuyentes o a regímenes especiales en la SAT. Hay continuidad laboral, así es Yamile. Si hay y se demuestra, pues la consecuencia ¿cuál es? Pagar indemnización. Se ha vuelto costumbre, no, sí, bueno, lamentablemente sí, se ha vuelto una costumbre la utilización de estas figuras. ¿Qué pasa con las personas que tienen más de 25 años de estar bajo el renglón 022? Nítidos, no hay problema. Termina la relación laboral, usted pide que se declare la existencia de la relación laboral. De que dice que después de 2 años continuos se debe trasladarse al renglón 011. Pues yo no he visto un decreto ley de esa clase. Tal vez si lo consiguen o lo comparten en la próxima clase sería bueno conocerlo. Yo en lo particular no, igual era lo que les decía, incluso hay quienes dicen que la CC ya ordenó de que todos los contratos 029 reconocen relación laboral y eso es falso. Eso es falso. Mala práctica del Estado, sí, las contrataciones 029. En relación laboral, el principio de renunciabilidad. De hecho, toda la suma de principios orientan a que debe respetarse los derechos del trabajador. ¿Dónde está regulado relativo al fraude de ley? Artículo 4 de la ley del organismo judicial. Gracias, Ángeles y Yemile. Gracias, Cari, igual. Artículo 4, Yemile, ¿qué más? Perdón, solo quiero ver, voy a adelantar un poquito. ¿Cuánto tiempo podría considerarse una ruptura de relación laboral que menciona? Dice, entonces, al instar el ordinario orador se pretende que el juez declare la existencia de una simulación de trabajo y por consecuencia la existencia de la relación de trabajo. Exacto, generalmente eso es lo que se plantea y por ende que se declare la continuidad de la relación laboral. ¿Cuánto tiempo podría considerarse una ruptura de la relación laboral que menciona el artículo 26? Pues el 26 no recuerdo que regule alguna ruptura, pero no entiendo el contexto de su pregunta, Ronnie. Tal vez para la próxima clase me la replantea, tal vez con una mejor o de manera más concreta, ¿sí? Licenciado, ¿qué sucede cuando uno tiene un contrato 029 y lo trasladan a un interino a un puesto 022, que suele ser puesto más delicado sin recibir salario de dicho renglón? Pues habría que ver las condiciones, porque en todo caso, si es para su beneficio, ahí se ve una mutación de la relación contractual. Pasa de ser un 029 que no reconoce relación laboral a un 022 que sí reconoce relación laboral. Habría que ver y es algo que creo yo que en términos generales sí sería hasta cierto punto de beneficio suyo también. A mi criterio, el principio de la primacía de la realidad no se respeta, ya que no se respeta la prestación personal, el pago de remuneración y la subordinación. Claro, es que era lo que les mencionaba, al hacer los contratos los hacen así, pero ustedes en el futuro tienen derecho de reclamar, de reivindicar estos derechos que en su caso no fueron reconocidos al momento de hacerla o de celebrar los contratos. Voy a responder los que tengo por este lado, si se cortó la señal. Y empezamos a despedirnos con Andrea Girón, Julio Galvez, Pablichis Ríos, Jorge Vargas,
A la orden, Jorge, gusto saludarle igual. Carla Ramírez, ya estamos de vuelta, sí, aquí estamos. Podemos obtener material de su clase. El material ya se los mandé, está en nuestro chat de WhatsApp, está el material, sobre esto vendrá el examen, lo que vemos en clase, los códigos y así, y eso será el contenido del examen. Wendy, me imagino por eso lo pregunta. Gracias a todos, nos pasa, sí, disculpen, oye. ¿Habrá algún material, Gaby Rodas? Pues el material para el parcial ya se los mandé y será o sea, esto más lo que vemos en clase y el código, pues ahí está todo lo que tenemos que tener a la mano para nuestro examen. Doris Alvarado, saludos igual. Ingrid, ¿por qué no es conveniente hacer ampliaciones de un juicio en segunda instancia? Porque ya no es procedente, yo les voy a enseñar por qué. Porque ya si hablamos de una segunda instancia es porque ya el juicio, ya la demanda ya se contestó y la demanda no puede ser ampliada solo hasta antes de que se conteste. ¿Hay relación laboral indefinida un 021 que ha trabajado en Cerrelón por más de 5 años? Yo creo que sí. De entradita puedo decirle que sí. Se va rebelde, hacemos la dieta del ajo y el agua. Más adelante les voy a enseñar esa dieta. Gracias, Cristian. Dice, muchas gracias, Yemile. Gracias igual. ¿Qué opina el personal bajo renuncia exento libre de nombramiento y remoción? Igual tienen derecho a indemnización, Paulichis. Tienen derecho a indemnización, tienen derecho a que se les pague, aunque sean de libre remoción y nombramiento. Ahí discúlpeme, pero el 110 de la Constitución prevalece y es claro de que ante un despido injustificado, que es el que se da por entre comillas, la libre remoción, pues tienen derecho a indemnización. Marlen, gusto saludarle, Marlen. Buenas noches, gracias. ¿Quién más está por acá? Hugo. Buenas noches, Lick. Yemile, muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias, Yemile. Andrea, igual. Que tengan buenas noches, chicos, chicas. Que Dios me los bendiga. Ya nos pasamos mucho tiempo. Nos vemos, primero Dios, el día miércoles. Que Dios les bendiga. Cuídense.